Muy buenas noches. Mi nombre es Marta Cecilia Rojas y soy, digamos que la cara visible de Epidauria, el centro holístico aquí en Hollywood, Florida. Eh, Tengo el placer esta noche de presentar a Cecilia Inés Zapata, eh, quien nos está colaborando en el centro remotamente y que hoy tiene preparado un tema bien interesante como es una introducción al taller de vivir saludable sin estrés. Em, ¿Qué más les puedo decir? Hablarles un poquito sobre la trayectoria. Cecilia la conozco hace alrededor de unos 30 años trabajando siempre al servicio de la gente, de las comunidades. Y pues aquí está, a pesar de- de todas las cosas, aceptando la insistencia mía de que nos colabore, ha retomado este trabajo de servicio a través de las redes que me contaban hacía rato que había decidido que no seguía con tecnologías y se había dado al retiro y aquí otra vez la tenemos activa. Así que Cecilia, te doy la bienvenida, muchísimas gracias, especialmente por dedicarnos tu tiempo, tus esfuerzos y sobre todo compartir con nosotros tus conocimientos. Eh, Empecemos. Muchas gracias, Marta Cecilia. Sí, de todas maneras es muy gratificante en estos momentos que no importa la distancia y nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo y retomar este trabajo de todas maneras que es tan bonito y tan interesante para poder contribuir con otras personas que estén también como en una búsqueda de crecimiento personal. Y como vivimos una época donde no hay que explicar por qué eh, vivimos dentro del estrés, entonces quisimos de común acuerdo tomar este tema, retomar el tema sobre estilo de vida saludable, sin estrés, no propiamente sin estrés, porque eh, hay que explicar que hay una parte del estrés que es positivo, que se dé. Ujú, ujú. Em, Marta, para poner la diapositiva sola, ¿qué le hago? El botón verde donde dice Share Screen, se ve Mm, verde en la parte de abajo. es que no, el problema es que no lo estoy viendo, pero ¿No bueno. ves los iconos de No, Zoom? no, no está. Se Eh, perdieron los iconos. Bueno, continuemos mueve, así. mueve el cursor y te deben aparecer. O la barra de espacio. Ujú. Bueno, dejémoslo así entonces para que no, pues yo creo que de todas maneras está bien visible. ¿Te Ujú. parece? Ok. Bueno, sí, entonces retomando, decíamos que nos pareció muy interesante en esta época hacer un taller introductorio sobre vida saludable sin estrés, que propiamente no podemos decir que es sin estrés. Lo que pasa es que en el vocabulario común hablamos de que, ay, tengo estrés y, no, y queremos deshacernos del estrés, pero entonces hay diferentes tipos de estrés. Lo que pasa es que el ser humano de todas maneras se diseñó para que tuviera estrés, pero en los momentos que se necesitaba, digamos, cuando peligra la vida. Si a mí me está persiguiendo un tigre, pues me da el estrés, pero entonces yo reacciono positivamente con ese estrés para salvar mi vida y hago lo necesario de una manera rápida. Ujú. El problema del estrés es cuando se vuelve casi que crónico y a veces lo traemos desde temprana edad, aunque no seamos conscientes. Entonces ahí viene a ser la situación.
Yo quería de todas maneras, antes de seguir como, porque la idea no es teorizar mucho, sino hacer algo práctico. Entonces yo quería, antes de seguir hablando un poquito del estrés, hacer algo muy práctico, pero antes de esa práctica, me gustaría que todos los que estemos escuchando este tema, hagamos esta declaración, donde solo por esta hora me comprometo conmigo misma o pues cada quien lo dice de acuerdo a quien sea. Solo por esta hora me comprometo conmigo mismo o misma a prestar atención al tema sobre estilo de vida saludable sin estrés y dispongo desde mi corazón y mi mente asimilar lo que necesite y sea de mi conveniencia de acuerdo a mi proyecto de vida en el plano terrestre y celeste. Entonces, Qué bonita esa declaración. la debemos hacer desde el corazón para que así podamos introyectarnos y meternos en el tema, porque desde acá entonces podemos empezar a aprender que tenemos que estar en el presente, en el aquí, en el ahora, y que cada que vamos a hacer algo, tengamos esto presente. Es un compromiso que yo me hago conmigo misma para estar atenta al tema en el cual yo esté trabajando, ¿no es cierto? Qué Entonces, bien, qué bien. es partir de ahí, Es como generar una posición de enfoque. sí, es enfocarnos. Ujú. Y luego de este enfoque que declaramos verbalmente, porque la palabra también es muy importante, luego de este enfoque, antes de seguir con las diapositivas, yo quiero que hagamos un ejercicio, que iniciemos con un ejercicio práctico, porque digamos hoy es viernes, fin de semana, cansancio, se acumula el estrés. Ujú. Entonces, es muy difícil también cuando el cuerpo no está preparado para recibir algo más en el cerebro, entonces es muy difícil tener la disposición si no nos disponemos también con el cuerpo. Entonces, desde la medicina china se puede trabajar de distintas formas. Se puede trabajar con agujas, que sería la acupuntura, se puede trabajar con masajes, se puede trabajar con la moxa, moxibustión. Entonces, yo quiero hacer como algo que ayude como a destensionar y a relajar todo ese cansancio que traemos de la semana. Ok. Desde la medicina china, quienes no estén familiarizados con el tema, hay un enfoque diferente a la medicina occidental, donde eh, el ser humano, mm, digamos, es energía y toda esa energía se mueve. Y a través de todo nuestro físico y de todo nuestro organismo pasan una serie de canales que son los que tenemos que activar. Yo les voy a mostrar un muñequito, que nos muestra desde el, no sé si ahí se aprecian las líneas o si la luz de pronto no deja, No se alcanza a ver bien. vamos a apreciar bien Ahí, como por la ahí luz. se logra ver la Algo, sombra. Sí, aquí ahí se mejor. ve. Sí. Ah, sí, bueno. Estoy mostrando la espalda. Esos son canales energéticos que pasan por la espalda, aquí por los brazos, voy a mostrar el pecho y la cara, la cabeza. Ujú. Acá, ahí sí se aprecia un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, miren, todas esas líneas que se ven son canales. Miren que va hasta los pies. Y está en los brazos, está por todas partes. No vamos a teorizar
sobre esto. Solo que les quería mostrar eso como para que imaginen un poquito cómo se mueve la energía. Bueno, no sé si voy a mover un poquito la pantalla para que me vean un poquito más el cuerpo entero. Me dices, Marta, por favor, sí. De pronto, más bien la voy a ir moviendo a medida que avance. Como Ok, ahora voy a empezar por la cabeza, ¿no es cierto? ok. Eh, ¿Desde ahí se me escucha o elevo más la voz? Se o escucha un poco bajo, pero se escucha. Bueno, de todas maneras lo importante es que miren e imiten, Ujú. porque entonces vamos a empezar a hacer unos masajes en la zona de la cabeza. Como les decía al principio, es para destensionarnos, desbloquearnos. Entonces, vamos a utilizar nuestras manos, mucho las yemas de los dedos. Entonces, vamos a empezar por la cabeza, vamos a trazar una línea imaginaria de aquí de donde nace el cabello, pasando por la corona y bajando hasta la base. Entonces, nuestras manos, digamos, puede ser con las uñas, con las yemas, vamos a dar unos golpes, primero en esta línea central y al lado de la línea central vamos a trazar otras dos líneas así que van hasta la parte de atrás de la cabeza. Entonces vamos a empezar a dar golpecitos aquí en la parte central, nos detenemos un poco en la corona. Ese punto es muy importante. Y vamos a continuar bajando hasta donde termina nuestro cráneo, que ahí sentimos que termina la parte dura. Después vamos a hacer en esta otra línea, al lado de la línea central, son como unos golpecitos. Lo podemos hacer 3 vecesitas en cada sitio, ¿cierto? Y después la oreja hace estos círculos así. Entonces, más o menos alrededor de las 2 orejas, con nuestras yemas, vamos a irnos también dando estos golpecitos. Y bajamos, rodeando la oreja, volvemos a bajar hasta donde termine el cráneo. Hacemos siquiera unos 3 pasaditos. Y luego vamos a hacer lo siguiente. La oreja la vamos a agarrar con estos 2 dedos y la vamos a empezar a presionar por toda la orilla hasta llegar abajo, pero eso lo podemos hacer simultáneamente en las 2 orejas. Entonces vamos a hacer como un masaje donde vamos a jalar como el borde de la oreja. Bien presionadito, porque eso también nos activa ahí varios puntos. Bien presionadito, voy para la tercera pasada. Bueno, y después estos 2 dedos los vamos a poner adelante y atrás de la oreja. Y entonces vamos a masajear. Subimos y bajamos, o sea que estamos en todo el nacimiento de la oreja y la parte de atrás le estamos haciendo ese masaje y lo podemos hacer simultáneamente en las 2 orejas, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a darnos los golpecitos en la frente. Empezamos por el centro y nos vamos a los lados. También como unas 3 veces. Y vamos a coger las cejas y las vamos a coger entre estos 2 dedos, también haciendo un masaje. Entonces eso nos ayuda también. En esta parte se trabaja lo que tiene que ver como con los ojos, la relajación del ojo. Entonces, con las yemas vamos a podernos ir también así, dando el golpecito y vamos a rodear el ojo aquí hasta donde está el cráneo y empieza la parte blanda. Todo eso le vamos a hacer masajito, volvemos y empezamos en el nacimiento de las cejas
Y seguimos girando hasta aquí y le seguimos dando la vueltecita. Todo esto para relajarnos como esa zona. Luego vamos a hacer con estos 3 dedos masaje en la sien, pero entonces podemos hacerlo en las 2 partes. Entonces hacemos como unos circulitos. Bueno, luego vamos a hacer un masaje en esta zona encima de la boca y debajo para masajear de una forma indirecta lo que tiene que ver con encías. ¿Puede ser cualquier mano en la arriba y abajo o Sí. tiene que ser, No, tiene que ser la derecha? no, cualquiera. Ok. ¿Están escuchando las instrucciones, Marta? Sí. Bueno. Ya terminamos con esa parte de la cabeza, pero le podemos aumentar. Tóquense acá atrás por el cuello y van a notar como unos 2 hoyitos, ¿no es cierto? Entonces ahí en esos 2 hoyitos también con las yemas de los dedos van a rodear el cráneo. Esos 2 hoyitos forman como unos semicírculos así, ¿no es cierto? En esos semicírculos nos vamos a dar los golpecitos con las yemas de los dedos, porque ese punto ahí es muy, muy importante para bajar el estrés, para bajar el dolor de cabeza, sobre todo para los dolores de cabeza, y es buenísimo, buenísimo. Entonces es muy, muy importante ahí, ese masajito. Bueno, y luego vamos a empezar a darnos golpecitos aquí en el hombro. De los hombros, acuérdense que es donde cargamos muchas de las tensiones, muchas, muchas, muchas. Entonces le damos unos golpecitos varias veces a un lado, varias veces al otro lado. Y después vamos a continuar, como acuérdense el muñeco que les mostré con las líneas de la acupuntura que pues, se llaman los meridianos, esos pasan por acá, por muchas partes de los brazos. Ahora no vamos a recibir pues clases ni nada, pero para que se formen pues como una idea que lo que vamos a hacer es activar como todos esos meridianos. Entonces vamos a intencionar que llegamos al meñique y le damos la vuelta por aquí. Intencionamos que venimos al dedo siguiente y volvemos y volteamos por aquí por encima. Intencionamos que llegamos al dedo medio y le damos la vuelta a la mano. O sea, vamos a llegar a todas las puntas de todos los dedos de la mano, dedo por dedo. ¿Por qué? Porque así son los meridianos, llegan a cada sitio, ¿no es cierto? Entonces ya que hicimos esta mano, vamos para la otra. Pues también dedo meñique, subimos, dando unos golpecitos así pues como que se sientan y de verdad que a la larga uno va sintiendo ese masaje tan delicioso. Bueno, apenas terminamos con los 2 lados, damos otro golpe acá en otro punto que es muy importante movilizarlo. Y aquí, en esta parte baja, con la mano le vamos a hacer así también. Se siente rico. Sí, uno va sintiendo que va relajando. Bueno, aquí en la parte de la cintura podemos poner esta mano con el dedo pulgar atrás y estos dedos adelante, pulgar atrás, y entonces hacemos como ahí queda la cintura, o sea, como unos círculos ahí en esa zona, y también nos ayuda un poco a movilizar esa energía que se estanca ahí en la cintura y genera tantos dolores ahí en la cintura, ¿cierto? O las lumbalgias que llamamos. Entonces, este movimiento circular hace como que la energía no esté tan estancada y se movilice, ¿no es cierto? Entonces, además,
cuando juntamos estos dos dedos, Cuando se juntan en la espalda, ¿qué pasa? Lo muy importante que en medicina china se llama el 4 de Tumo y es como la puerta del alma, es un punto, digamos, como alquímico, que nos puede también ayudar mucho cuando es dándole golpecitos. Ahí no se te escucha cuando hablas hacia la pared, no se te escucha. Claro, sí, perdón, que se me olvidó. Es un punto alquímico, ese 4 de Tumo. Es como una puerta del alma que nos ayuda alquímicamente como abrir una portada, porque en medicina china toda la energía se moviliza desde la parte física, psicológica, espiritual. Entonces todos los puntos se trabajan es así. Bueno, ya apenas acabamos esta parte, vamos a activar también que yo creo que la mayoría de las personas podemos alcanzar a hacerlo, a darnos golpes en la parte como de la cintura hacia abajo, como en el sacro. ¿Qué tan fuertes deben ser los golpes? Es suavecito. Pues tampoco, sí, tampoco es demasiado fuerte. No, yo pregunto porque no faltará quien se dé golpe muy duro. No, 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 tampoco puede ser exageradamente duro, no. Bueno, entonces, como estamos trabajando los canales que yo les decía, ahora vamos a activar estos canales que están alrededor de la pierna que bajan y suben. Entonces, voy a voltear un poquito aquí. Me dice si se ve. Sí, ahí se ve. No voy a hablar mucho, pero mira, bajamos y subimos por dentro. Bajamos por los lados. Bajamos por los lados 2 o 3 veces. Bajamos por detrás. Subimos por delante. Dos o 3 veces. Hay otra parte muy importante de activar y es aquí en la ingle. Aquí exactamente donde se hace la flexión. Entonces con las dos manos ponemos esta posición un poquito flexionada en las rodillas y le hacemos así este masaje. Voy a hacerlo con una sola mano que la vea, y lo voy a hacer despacio. O sea, es en toda la ingle, pero lo hacemos simultáneo. Bueno. Hay otros puntos muy importantes que tenemos que hacer también, y eso lo podemos hacer diario, todo lo que estamos haciendo más lo que les voy a indicar, y es lo que llamamos los puntos TIN. Los puntos TIN están en la punta de los dedos, tanto de las manos como de los pies. Entonces, en las manos, lo podemos hacer a continuación de cuando trabajamos aquí las manos que trabajamos ahora, ¿no es cierto? Entonces, vamos a coger dedo por dedo y lo vamos a hacer como que estuviéramos... Con un sacapuntas. No, primero lo masajeamos todito, ¿no es cierto? Lo envolvemos primero, dedo por dedo. Y a continuación les explico qué más le hacemos. Bueno, dedo por dedo. Después los vamos a jalar. Con con la otra mano los jalamos y los estiramos como, ¿no ven que a veces el huesito traquea un poquito? Y vamos a la otra mano también. Y a veces cuando lo jalamos, eso como que traquea. Bueno, y la parte más importante de acá es en la uña, donde está el circulito de la base, en estos dos ángulos, el exterior y el interior, nos lo vamos a poner así de frente con la otra mano y con las dos uñas
¿Se ve, Marta? Con Sí, las dos, me va a podrías acercar más. acercar más. Sí. En estos dos ángulos, con las dos uñas, ahí sí le vamos a enterrar la uña un poquito fuertecito y hundimos y soltamos. Hundimos y soltamos, pero pues más seguidito. Hundo, suelto, hundo, suelto, hundo, suelto. Dedo por dedo. Porque lo que pasa es que aquí estamos activando esos meridianos que están ahí en esos sitios. O sea, con todos estos masajes nos estamos activando todos los meridianos del cuerpo humano. Entonces, por eso es que es un masaje, se llama Doin ese masaje. Es muy, bueno, ya no acabamos esta mano, pasamos a la otra mano a hacernos también en los angulitos. Varias vecesitas nos hacemos ahí. En general esto no sirve solamente para relajar, sino cualquier malestar y no sepamos pues qué hacer o no hay necesidad de saber mayor cosas, se trabajan en esos sitios y queda excelente. Ahora falta hacerlo en los pies. Me tengo que correr más hacia atrás, pero es lo mismo. Les explico primero. Vamos a hacer masajito en dedo por dedo. Le vamos a pegar una jaladita a cada dedo y después con la uña vamos a activarle cogiéndolo y soltándolo, cogiéndolo y soltándolo en cada dedo. Ah, pero yo no sé si me ven, ahí sí no me ven. No, Pero yo creo que sí se entendió la explicación. sí, sí. Sí, bueno, vamos a hacerlo para que quedemos completos y no quedemos pesados. El ideal cuando se está trabajando en esto es trabajar primero los lados izquierdos y después el derecho. Entonces vamos a empezar dedito por dedito a masajearlo y a jalarlo. Eso sí que ayuda mucho. Y acuérdense de hacerle con las uñas en el ángulo ungueal, se llama eso, en las dos esquinitas de cada dedo. Y también se coge con esta mano todos los dedos y se estira hacia afuera y después hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Mejor dicho, con este masaje queda uno otra vez nuevo. Vamos a pasar al otro pie. Le hacemos a dedito por dedito. Dedo por dedo. Y le hacemos con las uñitas a cada dedo. Hay algunos dedos que duelen más que otros. Sí, señora, así es. Depende ya del diagnóstico, de la dificultad que cada quien tenga, tendrá unos sitios más dolorosos que otros. O sea, a todo el mundo no le duele lo mismo, depende de su enfermedad. Bueno, me imagino que ya todos acabamos, todos y todas acabamos este masaje. Yo todavía no he acabado, pero ahí Ah, voy. bueno, me avisa cuando acaba. No, pero puedes seguir. Bueno, ¿de dónde soy? Bueno, es un masaje muy sencillo, pero es excelente, excelente para activar. Se recomienda mucho hacerlo en la mañana, por ejemplo, al levantarse y te va a dar ese estado de ánimo, esa energía, ese vigor para estar como en forma, para empezar el día. Y por la noche también sirve. Ya no sería tomar mucha energía, sino desbloquearla y ayudarle a todo el cuerpo y toda la psiquis.
Entonces, es muy recomendado ese masaje que se llama Doin. Ujú. Bueno, entonces, ahora volvamos acá. Ya más o menos pues habíamos mencionado pues el objetivo de hoy, que es una ubicación muy general acerca de lo que se comprende como estrés y los pasos o recomendaciones para no dejarnos bloquear por este y que nos impida un desarrollo hormónico del ser. Bueno, el estrés, pues como dice ahí, es un estado de tensión física o emocional. Ujú. Es una reacción del cuerpo, es un desafío que tiene el cuerpo. Hay distintos tipos de estrés, un estrés agudo, un estrés crónico. Digamos, eh, el estrés agudo pues es el que es a corto plazo, que es algo inesperado, pero también puede desaparecer con rapidez, ¿no es cierto? Ujú. Pero entonces el que nos complica la vida si si no sabemos qué hacer en ese caso, es el estrés crónico. Porque digamos, muchas veces nos dejamos llevar de ese estrés crónico por los hábitos que tenemos en el trabajo, que siempre estamos saturados y de pronto no sabemos cómo manejar como esa cantidad de trabajo y nos dejamos absorber y llevar y solamente pensamos que hay que hacer y hacer y no hacemos como estrategias. Entonces, ahí viene la dificultad. Pero también es importante que nos miremos hacia adentro y miremos si tenemos algún estrés crónico, también por algún tipo de creencia, estilo de vida en la familia, en la cultura. A veces hay cosas que las tomamos como naturales y no son tan naturales, sino que son aprendizajes. Entonces, eso es algo que tenemos que eh, ¿Podría darme un profundizar. ejemplo de eso? Un ejemplo. A ver, por ejemplo, en un hogar, digamos, latinoamericano, que es donde las familias, por ejemplo, son más grandes, ¿no es cierto? A veces las mamás, por sus ocupaciones, entonces ponen, por ejemplo, a los niños más grandecitos a que le ayuden a hacer el oficio, a que le ayuden a cuidar los hermanitos, o sea, le delegan muchas tareas, ¿no es cierto? Que Ujú. serían tareas de adultos, ¿no es cierto? Muchas veces que llevar otro niño a la escuela, o que darle la comida a los más chiquitos, o que cambio de pañales, bueno, una cantidad de tareas porque estamos hablando en Latinoamérica de familias de 6, 7, 8 personas. Bueno, ya en este momento ya no es tanto, pero es un ejemplo pues que se me ocurrió en este momento que puede ser muy apropiado, porque a ver, entonces si estamos hablando de un niño mayor, supongamos que ese niño mayor, entonces la mamá le encomendó una cantidad de tareas que serían de adultos relacionadas con el cuidado de sus hermanitos. Entonces ese niño o niña se enseña desde pequeño a estar como corriendo, como con esa responsabilidad, como que a toda hora tiene que estar ocupado. Y bueno, y pasan los años, pasa la vida y ese niño creció y de pronto siguió trabajando así mucho y no sabe ni por qué. O sea, hay una cosa en el inconsciente que le dice como que tiene que estar ocupado, que tiene que estar haciendo muchas cosas y Y que no se tiene que da cuenta, hacerse cargo de mucha gente. sí. Y de pronto fue como un aprendizaje también por la historia de vida que le tocó, Mm. ¿cierto? No sé si tú quieres poner algún otro ejemplo, porque eso tiene que ver mucho, es como con la parte psicológica, ¿no es cierto? Cosas que Sí, uno va, a veces pasa, hoy por ejemplo, en una sesión, una persona me decía eh, que tenía pues como mucha preocupación por no por en algún momento no tener suficiente ingreso como para, o suficientes recursos como para poder cubrir los gastos o para poder responder a la vida cotidiana.
Entonces le pregunto que, pues que cuando en realidad en su historia de vida había estado con escasez de dinero o no había podido pagar sus deudas o sus gastos. Y me dijo, no. Pero, ¿qué pasó? Que sus padres eh, vivieron los efectos de la guerra en un país europeo y inmigran en medio, pues después de todos esos procesos, migran a Cuba. Y en ambas situaciones, tanto cuando tuvieron que migrar de Europa a Latinoamérica, fue por los problemas de posguerra, las hambrunas y todo esto. Llegan a Cuba, se organizan y tienen que volver a emigrar, perdiendo todo lo que habían logrado por el régimen de Castro. Entonces ellos se acostumbraron y educaron a sus hijos con la idea de que siempre tenían que estar ansiosos con el tema del dinero, de porque no había suficiente o porque iba a faltar en algún momento. Entonces, reflexionando con esta persona, le decía, mira que es un aprendizaje que tienes, eso a ti nunca te ha tocado. Es más, cuando desde que tus padres llegaron aquí a Estados Unidos tuvieron esa dificultad, mejor nunca, pero quedaron con el rezago de lo que fue las experiencias en Europa y aquí y en Cuba. Entonces son cosas que a veces uno, como esa ansiedad, y esta persona me decía, sí, reconozco entonces de que esa ansiedad es aprendida de mis padres. Y estamos hablando de una persona adulta, una persona de casi 60 años, pero que arrastraba esa ansiedad como un aprendizaje de sus padres. Sí, pero mira, Marta, que esos aprendizajes se quedan demasiado grabados en el ser y mira que la persona muchas veces no es consciente de ese aprendizaje. Exacto. O sea, O en la consulta fue que logró hacer el exacto. empate, darse cuenta y a Mm, partir de las preguntas que se le hicieron para que observara, porque es inconsciente lo que tú dices, son aprendizajes que como son desde niño o desde mm. niña, están ahí y después se sigue manteniendo, pero no se sabe exactamente por qué, como esa ansiedad, como esa preocupación constante que quita hasta el sueño, porque parte de la dificultad es que la persona está sin poder dormir bien y Sí, todo eso. implica muchas cosas, todo lo que lleva al estrés, por eso sí, está muy bueno el ejemplo. Ujú. Mm. Bueno, continuemos acá. Ok. Em, a ver si de pronto aquí logré. Ah, no, es que me puse a hacer un ensayo y yo creo que no me salió. A ver si lograba poner la diapositiva sola, pero no, no, ya me enredé. ¿Cómo me devuelvo ahora? ¿Mm? Aquí. Ah, bueno. Esto es un tema que no vamos a profundizar, sino que quería pues como mencionarlo, ya en otro momento pues. Durante los talleres me imagino que sí lo vas a profundizar. Claro, sí, ahora les hablamos de los talleres porque no les hemos mencionado el tema. Sí, claro. Sí, más adelante, en otros talleres más adelante, se puede hablar de eso. El gen del estrés, o sea, hay ciertas características, síntomas que nos están diciendo que de pronto nacimos con ese, también con ese gen del estrés, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, eso son cosas que apenas pues las están estudiando como en estas últimas décadas y entonces, también en las últimas décadas es donde nos están diciendo que sí podemos cambiar los genes, porque antes nos decían que no, que era imposible, que lo que era genético, que ya no se podía cambiar. Y todavía, pues, algunos profesionales lo siguen diciendo, pero ya eso se está modificando y hay estudios al respecto. Entonces, lo importante es que tomemos conciencia de eso y miremos también si tenemos también por genética como ese gen y ver cómo lo podemos modificar. Bueno,
es que sí, lo que estábamos es planteando pues como un abrebocas de todo lo que implica este tema del estrés y todo lo que hay que profundizar. Ujú, Entonces aquí eh, quería hablar un poquito de cómo hay algunas terapias complementarias para el manejo del estrés, ujú, que eso también ya depende es de cada persona, porque es que, a ver, todas las personas no resuenan con con el mismo tipo de terapias, ujú, pero sí es bueno que se conozcan que existen varias que pueden ayudarnos. Por ejemplo, la meditación también ayuda mucho, el qigong, el yoga, la respiración consciente. Hay trabajos con esencias que precisamente en el centro de Peridauria también venden esencias ujú. y se pueden utilizar, ayudan. O sea, hay ciertos tipos de olores y fragancias que nos ayudan a entrar en ese estado de un poquito de mayor relax. Sí. Bueno, ahí, Es interesante eso que planteas a lo mejor se pueda profundizar porque el tema es que los olores o el olfato más bien mm, conecta directamente con la parte más primitiva, digamos la más antigua del cerebro y hace una conexión directa, rápida y a veces por ejemplo, yo lo veo, hoy estaba trabajando con una de mis clientas que tiene parálisis, una niña pequeña, y la madre le puso solamente una gotita de, de una de un aceite esencial para que lo oliera. Y eso automáticamente, en cuestión de segundos, le da una respuesta física evidente. Y es precisamente por eso, porque estimula. O, por ejemplo, a veces usar una esencia o un aroma que descongestiona o que relaja. Y es básicamente por eso, por esa conexión tan rápida que hay entre el olfato y las funciones bioquímicas que se disparan en el cerebro. sí, sí, hay muchas terapias que pueden ser de ayuda. Lo importante es que las conozcamos y sepamos usarlas y nos acordemos de usarlas, porque esto cuando uno está en plena crisis del estrés, son cosas que hay que usar prácticamente que en el día a día. Ujú, Entonces eso es lo importante, que sepamos de su existencia, cuáles son, cuáles me gustan, cuáles me ayudan de acuerdo a mi caso y utilizarlas, porque uno a veces conoce la información y no la utiliza. Entonces ujú, es otra historia. ujú. Muy bien. Habrían ya pues como unas recomendaciones finales eh, para el manejo del estrés, como sería, pues lo primero es empezar uno por hacer la autoevaluación de cuáles son esos factores desencadenantes del estrés, que Ajá. eso también en otros talleres más adelante se puede trabajar esa parte. Ujú, Mirar qué posibles factores genéticos puedo tener ahí, qué tipo de alimentación acostumbro y qué hábitos en cuanto al ejercicio. O sea, mirar la parte de alimentación y ejercicio, eso es vital en el trabajo con el estrés. ujú, Mirar esto. Mirar las creencias limitantes que impiden modificar mis hábitos, porque si yo no identifico cuáles son mis creencias que me están, las creencias que me están limitando, ¿cómo las voy a modificar si no sé cuáles son? Entonces, hay que identificarlas. Hay sí, que mirar qué tipo de relaciones humanas tengo o acostumbro. Hay que tener una claridad en el proyecto de vida. Hay que eh, complementar, pues, para un mejor estilo de vida, teniendo claro ese proyecto de vida, definir también qué ayudas personales son las que necesito o con las cuales considero que son las más apropiadas para mi caso. Bueno, la meditación,
es un tema también larguísimo, pero que también ayuda mucho, pues es un tema espiritual, pero en este momento que estamos hablando de meditación, también nos ayuda para el estrés, porque de todas maneras la meditación está contribuyendo al conocimiento de uno mismo y a veces el problema es que nos falta más conocernos a nosotros mismos. Entonces así, si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil manejar cualquier situación. obviamente. Ujú. Bueno, tenemos el Qigong, el mindfulness, el yoga. La terapia de sonido es también una terapia Ujú. excelente, Sí. excelente. Igual que como con el olfato, llega también directo al Sí, cerebro. sí. Yo aquí al final, en una diapositiva final, les había puesto algunas recomendaciones iniciales. Ujú. Por ejemplo, allá puse una meditación para eliminar la ansiedad. Hay una música para aumentar la energía positiva, porque eso pues lo miden en hercios. Hay muchos estudios ya pues con sonido. También hay música clásica muy interesante y hay algunas piezas musicales que ya las han identificado que sirven para el estrés. Aquí puse el ejemplo de una, que es el Adagio en Sol menor de Albinoni. Eso lo busca uno así en YouTube y lo encuentra. Facilito. Adagio en Adagio en Sol menor, sol menor. Ok. de Albinoni. Albinoni, sí. Ah, bueno. Y tenemos también un video de Bruce Lipton sobre epigenética, que se hace la pregunta de si somos víctimas de la herencia. Ya eso, pues muy interesante también mirarlo para que le ayude a uno a complementar algunos análisis, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, hasta ahí es como la temática que Introductoria. muy introductoria del manejo del estrés, ¿no es cierto? Ujú. Porque ya estamos planeando para dentro de pocos días unos módulos o talleres que nos ayuden a profundizar un poquitico más en esto que mencionamos acá, a grosso modo, ¿no Ujú. es cierto? Entonces, si quieres, paso algo rápido Sí, del contenido posible de ok. los módulos, Sí, ¿no es me cierto? parece muy bien. Sí, habría un módulo uno que trabajaría los tipos de estrés, la práctica de la respiración consciente, el autodiagnóstico del propio estrés, el afianzamiento sobre respiración consciente para el estar en el aquí y el ahora. Y al final, pues lógico que se hacen unas preguntas de retroalimentación. La propuesta es trabajar cada módulo en 4 horas, o sea, en 4 horas se trabajarían estos temas y se hace un espacio para preguntas. O sea, cada módulo tendrá al final su espacio de preguntas, ¿cierto? Ok. Entonces, Y, mm, y dime. esto básicamente lo que te estoy entendiendo es que eh, algo así como que cada persona va a ser capaz de identificar sus factores desencadenantes del estrés. Sí, de eso se trataría este primer módulo, sería ayudarle a las personas que asistan al taller a realizar su autodiagnóstico, Ujú. ¿sí? Porque ese es el punto de partida. Ok, Y como se trata es de ayudarle a las personas a que identifiquen el estrés y vean cómo lo quieren trabajar, entonces hay que empezar por eso, por mirar, por ese autodiagnóstico. ujú. Mm. A largo plazo, ¿cuál sería el objetivo del taller? Porque si hay un primer autodiagnóstico, significa que al Mm. final del taller las personas van a poder manejar el estrés de manera autónoma sin tener que depender de un terapista o de un médico. Sí, la idea es que la misma persona sea capaz de manejar su estrés con esas herramientas que se le Ujú. van a dar. Por eso, al final de cada módulo, se permite como que cada uno, de acuerdo a su caso, pregunte también algunas cosas
específicas en las cuales se puede apoyar. Ya si es algo demasiado grave que sí implique una ayuda terapéutica muy específica, pues ya se le diría a la persona, ¿no es cierto? Ujú. Pero en términos generales, como estamos hablando de un, de un problema, digamos, tan generalizado y que a veces se agudiza es por no darle ningún tipo de manejo. O por Entonces no es como conocer, o por no conocer herramientas, no conocer herramientas, porque a correcto. veces uno puede tener información, pero no tiene las herramientas. A mí me Ajá, parece bien interesante lo que estás proponiendo porque es darle a las personas los recursos para que lo puedan manejar, para que sí, puedan hacer los cambios. Hay una cosa que es muy interesante y es que dentro de las terapias o las medicinas integrativas y complementarias, el terapista le entrega al cliente o al paciente el conocimiento para que pueda manejarlo por sí mismo, a diferencia de la medicina tradicional o la o alopática, en donde el conocimiento no se le entrega, se le da es o un remedio o un test diagnóstico, algo, pero no se le dan las herramientas para que pueda empoderarse de su condición o de su situación. sí. Es una perspectiva bien diferente y me parece muy interesante que tú compartas tu conocimiento de esta manera. Sí, es como la idea de poder hacer un aporte y un apoyo a Ujú. las personas. Si quieres, pasamos al segundo módulo. Perfecto. Sanando mis genes con hábitos saludables. O sea, aquí ya se va a empezar como a concretizar un poco las cosas. Ujú. Aquí ya se va a hablar de alimentos nocivos para el estrés, alimentos sanadores para el estrés, masajes alquímicos para el espíritu desde la medicina tradicional china, ejercicios sobre prácticas alimenticias y disposición al cambio, porque es que también con el alimento, el asunto es que también tenemos hábitos que crecimos con ellos y no los queremos cambiar, pero entonces si identificamos qué problemas tenemos también respecto a la alimentación y estamos dispuestos al cambio, entonces hay que hacer también ese ejercicio. Claro. Bueno, también se va a trabajar masaje para aumentar la fuerza de voluntad desde la medicina tradicional china, porque a veces sí nos falta también esa fuerza de voluntad. Sí, a veces nos puede más la tentación. Sí. Bueno, sigamos con el módulo 3. Actitudes y creencias limitantes en el estrés, meditación, pues como para hacer también una práctica de meditación, porque no todo el mundo puede tener el hábito de la meditación, entonces también como meternos un poquitico en eso, a ver cómo para Ok. aprenderlo. Bueno, identificación de propias creencias limitantes en el manejo del estrés y la práctica del código curativo, que es una práctica muy interesante también para sanar, pues no solo el estrés, sino otras enfermedades, otros problemas de salud. Esa práctica del código curativo la hizo un autor, hay hasta un libro entero sobre ese tema. Pero entonces aquí, pues, lo que vamos es a aprender a hacer la práctica en sí, ya la parte práctica. Ok. Mm, Ese es muy interesante y de eso se habla muy poquito, ujú. de esos Sí, códigos curativos. sí. Bueno, vamos para el módulo 4, que sería la relación del estrés con la coherencia del corazón, que es un tema también relativamente novedoso, eh, la coherencia del corazón, Sí. que tiene que ver también con la salud en general, no solamente con el estrés, pero es inevitable en el estrés no tocar ese tema, Ujú. mm, Sí. porque prácticamente la coherencia del corazón es la que nos ayuda a ser coherentes con el pensar y el sentir y pensar, sentir y hacer. Ujú. Ok. Bueno, vamos a hacer una práctica también de afirmaciones de salud con vibraciones altas. Ahí vamos a hacer una utilización de terapia con sonidos. Me imaginé. Entonces,
Ahí, como ya hemos trabajado en los módulos anteriores, la identificación de la situación de cada quien, Ujú. entonces podríamos ahí ya también elaborar unas afirmaciones de acuerdo a cada quien y ya trabajarla con el sonido. Ok. Bueno, hay también unos masajes para regular las emociones desde la medicina tradicional china y hay al final una nueva propuesta de proyecto de vida a 1 año y a 3 años aplicando los conceptos aprendidos, ¿no? O sea, ya ahí, ya como ya sé qué cambios tengo que hacer, tengo que rediseñar el proyecto de vida. Eso significa que pudiera haber una retroalimentación posterior, como un seguimiento a las personas que hagan el taller. eh, Podemos diseñarlo y pensarlo como lo hacemos y podemos tener un encuentro posterior para darle tiempo a que la gente Practique. escriba y practique y eso. Digamos como 8 días después o 15 días después, tener otro encuentro para hacer la retroalimentación. Pues sí, podemos diseñarlo como lo hacemos. Ok. Mm, Suena muy, muy interesante y de verdad que sobre todo ahí hay elementos que no se manejan casi y hay algunos otros que pienso pues pueden ayudarle mucho a las personas, porque a veces yo me lo encuentro también en la práctica, a las personas les cuesta trabajo creer que pueden tener la capacidad de transformar su información genética a través de técnicas apropiadas. sí, sí, eso es una realidad. Ujú. Son temas que pues son novedosos y hay que trabajarlos porque hay que coger ahora todas las herramientas que tengamos, que estamos en una época donde yo creo que va a cambiar mucho también en esta etapa de la vida y sistema de salud. O sea, ya tenemos que empezar a apropiarnos también, no a delegar en el otro que me soluciona el problema, Ujú. incluyendo pues en la salud. O sea, tenemos que, hay un estilo en el cambio, pues en este tema de la salud. Yo pienso que vienen cambios como grandes. Todavía no los vemos, pero yo creo que vienen cambios grandes. Sí, sobre todo, pues incluso la pandemia nos ha mostrado la necesidad que tenemos de generar cambios significativos en la vida y especialmente en el manejo que hacemos de la salud. Sí, Mm. evidentemente. Sí, muy interesante. Bueno, la verdad es que si el introductorio nos ha dejado herramientas, porque el mismo automasaje es una gran herramienta. eh, Y en mi para todos caso, los días, para sí, hacerlo todos los días. el punto ahora sería, wow, si este es solo el introductorio, que viene lo demás. Eso crea un montón de interrogantes. No, más herramientas, más, pero también Terrible. así sencillas. O sea, la idea es que sean cosas que las personas puedan hacer en el diario vivir y sin necesidad de que se sepan la teoría de todo lo que hay detrás de eso. Ujú. Ya los chinos hace miles de años estudiaron eso, entonces, y ya se Ahora es acoplan. hacer como el concentrado. Sí, sí, es que hay cosas que, y sobre todo en el estrés, lo mejor es aprender a no echarle cabeza a todo. Ujú. Es mejor actuar y hacer lo que hay que hacer. Y si otros ya estudiaron y ya saben y han comprobado que sirve para tal cosa o tal otra, pues es mejor retomarlo y ya. Claro. Y en este caso, si ya tú lo has aprendido y no lo puedes compartir, pues mucho mejor. Claro, Ya tú hiciste el estudio. claro. Sí, aplica igual, ¿no? Ah, sí, es que eso para uno poderlo replicar le toca a uno primero aplicarse. Sí, Ah. es chévere. Bueno, ¿algo más? No, yo creo que por hoy ya es suficiente, ya la gente debe Sí. estar más cansadita. Bueno, Cecilia, de verdad que muy interesante.
Me hiciste recordar a mi maestra de masaje chino, porque Mm, ese automasaje nos lo enseñaba, nos lo enseñaron y lo hacíamos o lo hacemos como mm, parte de la formación y también como parte de la vida. Muy interesante. Te agradezco muchísimo eh, el que nos has preparado este introductorio y espero que en los talleres que vienen ahora en octubre podamos ampliar muchísimo más esta temática. sí, Te agradezco de verdad desde mi corazón. muchas gracias a ti. Es un Y placer que nos podamos ir complementando y ayudando en todas estas tareas y que sobre todo que les sea de mucha utilidad a las personas que están dispuestas a este cambio y a retomar este trabajo, que es un trabajo muy personal. sí, bueno, muchísimas gracias y una feliz noche. Y nos estaremos reencontrando para los talleres, los diferentes módulos. Muy bien. Bueno, feliz noche. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.